Hola amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Recuerden amigos de darnos un like y de suscribirse a nuestro programa. Ante todo, quiero dedicar el programa de hoy a mi amigo, compatriota y compañero de luchas, Felipe Rivero. En mi opinión, el más popular de los líderes que ha tenido en todas las épocas el exilio cubano. Un hombre que aparte de mantener la bandera del nacionalismo y del cristianismo, de fundar un movimiento nacionalista, fue un ejemplo de lucha contra el comunismo como miembro de la Brigada 2506. Yo tuve el honor de que Felipe Rivero peleó bajo mis órdenes en Playa Girón y se portó como un héroe. Después, cuando cayó preso, supo defender en la televisión en Cuba los principios que movieron a la gloriosa Brigada 2506 a invadir a Cuba el 17 de abril de 1961. Felipe Rivero fue un ejemplo de un cubano patriota, de un cubano que supo cumplir con su deber y que como hombre inteligente y hombre culto pudo defender los principios de la lucha anticastrista en Cuba. Honor para él y un recuerdo. Esto es una introducción porque yo creo que los que somos antiglobalistas, que los que somos de verdad cristianos, los que somos de verdad conservadores, los que somos de verdad nacionalistas, tenemos también que recordar para la historia a los que han sido héroes de nuestra causa. Gloria eterna a Felipe Rivero Díaz. La verdad, honestamente, es que estoy bastante contento, porque muchas cosas, sobre todo en Iberoamérica, están marchando a favor de lo que es positivo para nuestros países. Por ejemplo, aunque un poco tarde, quiero felicitar muy sinceramente al pueblo chileno. Y lo quiero felicitar por haber votado en contra de esa cosa monstruosa que la extrema izquierda quería implantar en Chile con el cuento de la Constitución. Una Constitución con 388 artículos que dividía a Chile en varias nacionalidades. Señores, lo importante en un país no es la constitución del país. Eso es un mito, es una leyenda. Lo importante en un país es las costumbres que tenga ese pueblo y la tradición que tenga ese pueblo. Por ejemplo, los cubanos, muchos cubanos, mantienen el mito de la famosa Constitución cubana de 1940. Constitución que nunca funcionó, porque de verdad fue aprobada en 1940 y en 1952, cuando Batista dio su golpe de Estado el 10 de marzo, pues simplemente la engavetó. Después vino el régimen comunista de Fidel Castro, y Fidel Castro no engavetó a la Constitución, simplemente la botó al basurero de la historia. Quiere decir que de verdad la Constitución de 1940 en Cuba estuvo vigente 12 años. Pero ahora bien, la Constitución de 1940, que se le ha creado una leyenda de que era perfecta, que si era esto, que si era aquello. Señores, sinceramente era una revolución inspirada en las ideas en boga en esa época,
que era una época de bastante ideas izquierdistas. Por lo tanto, era una constitución de tipo socialdemócrata que no impulsaba de verdad el desarrollo económico de Cuba. Tenía cosas tan tontas como decir que la propiedad tenía que ser en función social y una serie de cosas que nunca pudo explicar. Y recordando la constituyente en que se aprobó esa constitución, que se aprobó por 76 delegados que participaron en ella, 70 de los cuales eran gente democrática y 6 eran comunistas, que en esa época eran aliados y defensores del gobierno de Batista. Recordemos que el hombre que de verdad llevó la bandera del anticomunismo en la constituyente en que se aprobó la Constitución cubana de 1940 fue Eduardo R. Chivas. En aquella época, Batista y su gente tenían una banderola que tenía 5 colores, y el defensor de la bandera del 4 de septiembre fue el señor Blas Roca, a la sazón secretario general del Partido Comunista de Cuba. Y el hombre que le impugnó esa banderola se llamó Eduardo R. Chivas, a nombre del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, y Francisco Ichazo, a nombre del Partido ABC. También recordamos que en aquella época Chivas propuso a la constituyente que se enviara un mensaje de solidaridad y de respaldo al pueblo de Finlandia, que estaba siendo invadido por las tropas imperialistas del comunista Joseph Stalin. De los 76 delegados a la constituyente cubana de 1940, 70 votaron por el mensaje de apoyo al pueblo de Finlandia. Y solamente los 6 comunistas, como siempre, pues simplemente se abstuvieron, votaron en contra, porque ellos eran, al fin y al cabo, no eran cubanos, eran servidores satélites de Moscú. Hay que recordarse de aquello, el gran papel que hizo Eduardo R. Chivas en aquella constituyente, que fue, se puede decir, que la voz de verdad del nacionalismo cubano en contra del comunismo. Recordemos esto porque es importante, para no repetir los errores, saber la historia. Y esto es parte del conocimiento histórico que el pueblo cubano necesita. Pero recuérdese una cosa, está bueno de mitos y tonterías. Lo que hay que hacer es superar lo que es la proyección mental del pueblo cubano. Nosotros los cubanos, tanto los blancos como los negros, los blancos, la gran mayoría descendemos de españoles, y los cubanos negros, la gran mayoría, todos vienen de, al fin y al cabo, de África. Recuérdense una cosa, que tenemos que superar defectos que tenemos. Los cubanos, como descendientes españoles y africanos, tenemos el defecto del extremismo. Tenemos el defecto de que al fin y al cabo somos emocionales, somos dogmáticos y somos insolidarios. El día que los cubanos logremos superar el extremismo, el dogmatismo y seamos un pueblo solidario, lograremos de verdad construir la Cuba que todos necesitamos y que al fin y al cabo es la Cuba que querían en el siglo XIX los Francisco Arango y Parreño, los Rafael Montoro, los José Antonio Saco, los José Martí, y tener de verdad la Cuba con todos y para el bien de todos, que llegue a ser de verdad una Cuba feliz, una Cuba libre, una Cuba independiente, una Cuba soberana y una Cuba democrática, en que todos los cubanos puedan de verdad, libremente participar y cooperar en realizar el empinado destino histórico que Dios ha decidido para nuestro país. Y creo que es importante que los cubanos, bajo el grito de Viva Cristo Rey y bajo la sombra del cristianismo, de la cruz, logremos construir la Cuba que todos necesitamos y que desgraciadamente hasta ahora
no se ha podido realizar. Hasta aquí nuestro programa de hoy y pidiéndole de que nos den un like si les gustó el programa y que se suscriban a Napoleón Vilaboa, analista político, por YouTube. Aparte de eso, como siempre, mi petición de que Dios los proteja a ustedes, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Amén y amén.